esta torre, ¿de acuerdo? Y esta torre tiene en la parte inferior, como dice en francés, ¿no?, una ligera pendiente, como si fuese una nariz respingona. Tiene aquí un pequeño saliente. C'est soit un réveillon, presentant une rupture de pan dans sa partie inférieure. Llega el traductor y de la parte inferior, que es aquí lo curioso, no dice ni mu, cubierta apuntada. Se acabó. Y esto de cubierta apuntada, en arte, esta cubierta a 4 aguas apuntada se llama chapitel en español. Chapitel, no capitel, chapitel. Entonces, bueno, pues esto no sé cómo se hace, pues pongo cubierta apuntada y salgo de la punta. Bueno, vamos a ver ahora, esto es arquitectura medieval, vamos a pasar a otra de las diapositivas, donde tenemos ese dibujo en francés, esa fachada, ¿no?, de 2 casonas, arquitectura civil en Arras. Vamos a fijarnos en primer lugar, ¿no?, en este término que aparece aquí arriba, ¿de acuerdo? Art and Acula, aquí, ¿de acuerdo? Bien. Si seguimos esta línea, si seguimos la línea y vamos aquí, está marcando exactamente en esta moldura de la ventana que es semicircular. Pero lo característico de esta ventana se está refiriendo no a esta moldura que es semicircular, sino precisamente a esta otra moldura que es como si trazásemos con el compás 4 semicírculos. Primero pusiésemos el compás en la parte inferior y trazásemos un cuarto de círculo, después trasladásemos el compás aquí y trazásemos un cuarto de círculo, después aquí un cuarto de círculo y otra vez abajo un cuarto de círculo. Es decir, lo característico de ese arco es que no es así, sino que es como unido. ¿De acuerdo? Bueno. Y resulta que ese tipo de arco se llama, sí, como dice aquí en español, arco conopial. Pero conopial es precisamente lo de arriba, no lo de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que es la primera vez que hacemos una traducción de este tipo. Es decir, con pues, la descripción de un edificio, de una fachada en Francia, de arquitectura civil. Y como ahí me ponía arco conopial, yo voy, la segunda vez que me llega un encargo con este tipo de traducción, y digo, fíjate, aquí lo tengo, este arquito y esta ventana lo voy a llamar arco conopial. Pues no, porque si es semicircular no es conopial. Entonces siempre, aunque tengamos el dibujo, aunque tengamos la imagen de un término, siempre conviene contrastar la información en algún otro lugar, en algún otro libro, con otro diccionario. Es como cuando uno va al médico y no queda contento, y no debe de quedar siempre contento con lo primero que diga el médico y busca una segunda opinión. Pues en la traducción lo mismo. Es decir, no nos fiemos de verdad con aquello que encontramos de primeras en el diccionario, sino comprobemos siempre la información. Bueno, después, en este mismo edificio, aquí arriba, ¿no?, dice piñón y piñón. Piñón a pas de moineau y piñón chantourné. Es decir, aquí hay este perfil escalonado
y aquí hay un perfil que va cambiando, ¿no?, de forma, va habiendo una sucesión de distintas curvas, ¿no?, cóncavas y convexas. Bien. Cuando uno va al texto en español, que lo tendrán por ahí, dice, en el caso del que tiene perfil escalonado, hastial escalonado. Bueno, está bien, porque se puede decir hastial. O bien gablete escalonado, o hastial escalonado o gablete escalonado. Cuando uno va a la traducción en español del otro, del gablete ese de perfil curvilíneo, ve que pone hastial engabletado, y eso no es correcto. Engabletado no es correcto, porque el gablete es esa pieza en la parte superior de la fachada que puede tener o bien un perfil escalonado, como en la mayoría de las casas holandesas y belgas, en el norte de Francia también, o bien puede tener un perfil curvilíneo, pero toda esa pieza, sea triangular o tenga una forma de perfil roto, ¿no?, es el gablete o el hastial, pero no es un hastial engabletado. Entre otras cosas porque engabletar no es un término que se utilice en arte. Bien. Esto solamente así un poco a título informativo, ¿no?, de sí, la imagen ayuda, como hemos visto antes, pero ojo, aun teniendo la imagen, no es lo mismo tener la imagen de una obra de arte acompañada de un texto que es una descripción estética de la obra, ¿no?, y que yo tengo que traducir y me puede ayudar a traducir ese texto, que es un comentario estético, como a la hora de consultar términos concretos. La imagen ayuda, pero siempre hay que comprobar. ¿De acuerdo? Entonces, imagen y texto sí, pero depende de cómo vaya esa unión, esa simbiosis de imagen y texto, podré fiarme o podré fiarme menos. Después, otra de las fotocopias que les puse es ya un texto en francés con unos párrafos que hablan del Renacimiento y otros párrafos que hablan del arte del siglo XVII, todo ese paso del Renacimiento al clasicismo, ¿no? Cuando comparamos esos dos textos, en español y en francés, nos damos cuenta que en el texto en francés se ha querido resaltar en algunos casos un concepto concreto, o bien la creación de la Academia de Historia o de Bellas Artes, o bien se está hablando pues de la importancia de la arquitectura, en fin, distintos términos están subrayados en negrita para destacarlo, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos al texto en español, nos damos cuenta que no hay tantas palabras en negrita, no se ha subrayado tanto, ¿no? Entonces, solamente para que se den cuenta que a la hora de traducir, si comparásemos ahora los dos textos con detenimiento, bueno, la traducción está en general bien y no está haciendo omisiones. Sí hay que tener especial cuidado, por ejemplo, que yo me imagino que eso en las clases de traducción, en práctica, ¿no?, en metodología de la traducción, sí les habrán hecho la observación sobre el cuidado que hay que tener cuando estamos mencionando fechas, siglos, cifras. Los números siempre nos complican la vida, no sé por qué. Desde la hipoteca hasta lo poco que nos llega a la cartera, los números siempre nos complican. Si comparamos estos dos textos, el francés y el español, vemos que no se pone de la misma forma el siglo, ¿no?, el siglo XIII en español o en francés, o el siglo XV o el siglo XVI. En francés tendremos que decir el XV siglo o el XVI siglo, mientras que en español el
hicimos el siglo XV y además lo escribimos con números romanos, etc. En fin, que cuando uno hace este tipo de comparaciones, por eso me gusta siempre llevar los textos en dos lenguas, porque es una forma de meditar un poco sobre el particular. Les he traído también dos textos, uno en español y uno en italiano. No sé si alguno de los que está aquí tiene como asignatura optativa el italiano. ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ah, bueno. Porque es una obra clásica. Es decir, lo que yo les he traído es esto. Es una página de uno de los libros clásicos de biografías de artistas. Este libro, que escribió Vasari en el siglo XVI, cuenta todas las biografías de los artistas italianos que hubo en Italia hasta ese momento. Y esa obra de Giorgio Vasari se tradujo. Entonces, les he puesto aquí la portada del libro de Vasari y aquí como es la portada del libro traducido. Y una página que habla de la escultura. Entonces, para aquellos que trabajen con la lengua italiana, el italiano, de verdad, lo que dije ayer, o ayer no sé cuándo lo dije, es verdad, vamos, lo digo porque lo pienso, porque uno de mis defectos es que siempre digo lo que pienso. Que es una lengua que, aunque uno no la trabaje desde el punto de vista de la traducción, es decir, que no sea lengua de trabajo, con un par de lenguas, pero sí que ser usuario pasivo, porque en realidad es una lengua de cultura. Entonces nos puede ayudar o bien latín o bien italiano para determinados textos. Y como realmente es mucho más duro ponerse a estudiar latín, que no lo vamos a poder hablar con nadie, ni conversar, ni intercambiar opiniones con prácticamente nadie, si mis monjes jerónimos no saben latín. Es decir, si ya hasta gente de iglesia no sabe latín, entonces pues mejor será aprender italiano, que por lo menos a lo mejor tengo ocasión de irme alguna vez a Italia y lo puedo hablar, o puedo consultar documentos en italiano, etc. Bueno, en este texto, en italiano, aunque no hablen italiano muchos de los que están aquí, la mayoría, pero fíjense que aquí en la tercera línea está hablando de la escultura, ¿no? Es una página que empieza a hablar de la escultura. Y habla de la escultura en mármol, o la escultura en bronce, o hecha en estuco, o en madera, ¿no? Y dice, intagliate nei marmi. Intagliate nei marmi. Vamos a fijarnos en eso. Intagliate. Y en el texto si yo no sé mucho de este tema, pues digo, bueno, pues escultura y talla o esculpir y tallar serán sinónimos. No, aunque lo parezca, no son sinónimos. Es decir, solamente se puede hablar de talla cuando la escultura está hecha en madera. Si no es esculpir, podríamos utilizar, cincelar, qué sé yo, empezar a buscar todos aquellos objetos, instrumentos con los que se esculpe sobre la piedra y a lo mejor a través de ahí buscar algún sinónimo. Pero tallar el mármol no. Vamos a ver ahora. Creo, yo pensaba enviarles los tres, pero se ve que al final en español no lo envié. Y claro, la idea era compararlo, ¿no? Otro diccionario
visual de elementos arquitectónicos, pero en 3 lenguas. Pero he visto que en las fotocopias solamente estaba en 2, en italiano y en alemán. Y mi idea era enviarlo en español también. Pero no sé por qué, pues no lo envié. No sé. Bueno, disculpen mi despiste. Por ejemplo, yo aquí lo que envié en 3 lenguas es la información sobre algunos elementos arquitectónicos de un estilo artístico del que es difícil encontrar información en diferentes países. Yo puedo encontrar esta información en España. ¿Por qué? Porque son todas aquellas obras que se hicieron durante los 800 años de ocupación árabe, pero los obreros de la construcción, ¿no?, eran cristianos. Entonces trabajaban con decoración según quien les encargaba la obra, ¿no?, con la decoración propia de los estilos que se utilizaban en el mundo árabe, pero trabajaban con técnicas del ladrillo y con técnicas que se utilizaban en la península ibérica, ¿no?, que es el arte mudéjar. O al revés, también será lo contrario. Es decir, cuando se dice los árabes estuvieron 800 años en la península ibérica, no es verdad. Estuvieron 800 años en Granada, pero en algunos otros territorios estuvieron 150 años, en otros 200, en otros 300, en otros 400, depende. 800 años en Granada, sí, pero en otros la reconquista fue bastante rápida. Y será también lo contrario. Es decir, hubo una cierta paz porque en el territorio que mandaban los árabes, los cristianos pagaban un tributo y bueno, les dejaban más o menos en paz. En el territorio que mandaban los cristianos eran los árabes los que pagaban un tributo. Donde mandaban los cristianos trabajaban los árabes como alarifes, como obreros de la construcción, y donde mandaban los árabes trabajaban los cristianos como obreros de la construcción. Cada uno pagaba su tributo y practicaban más o menos su religión o sus ritos religiosos. Bueno, en este tipo de estilos artísticos sí es importante consultar este tipo de diccionarios, porque si empiezan a hablar de mocárabes, no mozárabes, sino con C, que es una decoración, de clave pinjante, de arco, bueno, arco polilobulado es comprensible, ¿no? Pero hay una serie de términos que si uno no lo ve, pues es difícil que lo diga la profesora Brenda Camacho, que estuvo en Granada. Que aquí si uno no lo ve in situ, pues es difícil hacerse a la idea de eso que quiere decir. Pero lo mismo ocurre cuando yo vengo aquí. Si a mí me cuentan algo de cómo es la decoración de las culturas precolombinas, pues es difícil que me haga idea cuando hay un término concreto que hace alusión a ese motivo decorativo, geométrico, vegetal o lo que sea. Luego, cuando hay una cultura muy local, ¿no?, siempre es conveniente hacerse, y en estos casos más que en ningún otro, con imágenes adicionales.